1. Introducción y anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura fundamental que brinda soporte dinámico y estático al esqueleto y al cráneo, articula el movimiento de los huesos y sirve como punto de anclaje para músculos y órganos internos. Su función primordial es la protección de la médula espinal. Anatomía de las vértebras. La columna se divide en varias secciones: cervical, C1-C7, torácica, lumbar y sacrocoxígea, incluyendo la región lumbosacra. Las vértebras cervicales se subdividen en C1, atlas, C2, axis, y C3-C7. Ligamentos, son estructuras clave para la estabilidad. O ligamento vertebral común anterior, se extiende desde la base del cráneo hasta el sacro, a lo largo de la cara anterior de los cuerpos vertebrales. O ligamento vertebral común posterior, va desde la apófisis basilar del occipital hasta el canal sacro. O ligamento amarillo, ubicado entre las láminas vertebrales. O ligamento interespinoso, se extiende posterior al ligamento supraespinoso. O ligamento supraespinoso, poco individualizado en la región lumbar. O ligamento intertransverso, se inserta a cada lado de las apófisis transversas. Músculos. O músculos prevertebrales. O músculos de los canales vertebrales, incluyen músculos profundos que proporcionan estabilidad y soporte, inervados por las ramas ventrales de los nervios espinales, como el recto anterior de la cabeza y el cuello. Otros músculos se encuentran entre las apófisis espinosas y transversas, con inervación de las ramas dorsales de los nervios espinales. Disco intervertebral, compuesto por dos partes. O núcleo pulposo, es gelatinoso y transparente, constituido en un 80% por agua, hidrofóbico, formado por sustancia fundamental y carece de nervios y vasos. Permite movimientos de inclinación, deslizamiento y rotación, distribuye la presión y soporta el 75% de la carga. O anillo fibroso, formado por capas concéntricas, verticales hacia la periferia y horizontales hacia el interior en contacto con el núcleo. Impide la salida del núcleo y tiene capacidad de autoestabilización gracias a su propiedad elástica para volver a su estado inicial. 2. Inestabilidad de la columna vertebral y mecanismos de lesión. Una columna se considera inestable cuando pierde su capacidad de mantener alineadas sus estructuras, lo que puede resultar en deformidad, movilidad anormal, pérdida de su estructura o compromiso neurológico. Mecanismos lisionales o traumáticos. Accidentes de tráfico, 40 a 45%, especialmente motociclismo. Caídas de altura, 20%. Deporte y violencia, 15%. O degenerativos. Osteoporosis, causando acuñamiento vertebral. Degeneración discal. Alteración del plano sagital en personas mayores. O mecanismos de fractura vertebral específicos. Flexión, fuerza perpendicular de arriba hacia abajo. Flexión y rotación, sentido oblicuo más hiperflexión. Compresión directa y cizallamiento, fuerza en sentido horizontal. Extensión, por hiperextensión. 3. Fracturas de la columna vertebral. Generalidades. Las fracturas de columna son de gran importancia debido a su gravedad y sus implicaciones neurológicas. Son más frecuentes en adultos jóvenes, a menudo por accidentes automovilísticos, caídas de altura, saltos de trampolín o por armas. El 43% de los pacientes con fracturas vertebrales presentan además lesiones múltiples. La incidencia es de 50 por cada millón de personas al año, y el 90% de quienes fallecen dentro del año lo hacen en el trayecto. Los costos de tratamiento son elevados. Signos clínicos: dolor en la zona afectada y contractura muscular son signos comunes. Complicaciones. O secundarias a la lesión ósea, deformidad angular, cifosis torácica o lumbar, que condicionan inestabilidad y dolor crónico. O secundarias a la lesión neurológica, lesiones radicular, paresias, paraplegias, lesiones medulares, paraplegia, o de la cola de caballo, secuelas vesicles, esfinterianas. Una lesión completa de la médula espinal no permite la recuperación de funciones motoras o sensitivas por debajo del nivel de lesión. Un paciente sin ninguna función después de un tiempo prudencial, 24 horas, probablemente no recuperará nada. Consideraciones de tratamiento: el tratamiento se basa en reposo, inmovilización externa y, en algunos casos, cirugía. Si la fractura está desplazada y comprime, se debe operar lo antes posible. Es crucial la atención temprana tras un accidente, no solo por la administración de corticoides, sino para prevenir la falta de oxígeno y la caída de la presión sanguínea que pueden agravar las secuelas. 4. Fracturas de la columna cervical. Las fracturas cervicales son de suma importancia debido a su gravedad y sus implicaciones neurológicas. Es el segmento más móvil de la columna, por lo que las lesiones son frecuentes. El 50% de estas lesiones presentan morbilidad neurológica y la mortalidad es del 10%.
Distribución: el 20% de los traumatismos cervicales afectan C1 C2, mientras que el 80% afectan C3 C7, siendo C5 C6 las vértebras más frecuentemente comprometidas. Estructuras dañadas en C1 C2, masas condíleas del occipital, masas del atlas, arco anterior del atlas, apófisis odontoides del axis, ligamento transverso, arco posterior del atlas. Fracturas de C1, atlas pueden comprometerse de varias formas. O fractura aislada del arco anterior, por compresión entre cráneo C2. O fractura aislada del arco posterior, infrecuente. O fractura transglenoidea, compresión aislada lateralizada. O fractura de Jefferson, fractura de los arcos anterior y posterior. O clínica, dolor suboccipital, aumenta compresión axial del cráneo y movimiento, cuello rígido con contracción de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, disfagia y dolor a la palpación del cuello. O tratamiento, depende del tipo de fractura. FX aislada del arco posterior, inmovilización parcial con collar cervical simple, 8 a 12 semanas. FX aislada del arco anterior, inmovilización más estricta con Minerva o halo de yeso, 8 semanas. FX glenoidea, tratamiento ortopédico diagonal inmovilización, 3 semanas, collar de Filadelfia. FX de Jefferson, depende de edad y lesiones asociadas, tratamiento ortopédico, tracción de cráneo diagonal reducción diagonal halo de yeso, 4 meses. En caso de no reducción, tratamiento quirúrgico, artrodesis y sin movilización con Minerva por 3 meses. Fracturas de C2, axis. Las fracturas de odontoides se clasifican según Anderson y de Alonso. OFX tipo primero, avulsión del extremo del odontoides. OFX tipo segundo, fractura de la base del odontoides. OFX tipo tercero, compromete el cuerpo del axis. Lesiones del segmento C3-C7, son las más frecuentes, producidas por impacto del cráneo o por mecanismos de desaceleración o aceleración brusca, latigazo. El tipo de lesión permite sospechar si hubo desplazamiento. O parámetros de inestabilidad, C3-C7. 1. Daño neurológico. 2. Daño del complejo ligamentario posterior. 3. Desplazamiento anterior del cuerpo vertebral mayor de 3.5 milímetros, o más de 3 milímetros. 4. Compromiso de la columna media. O mecanismos de lesión, C3-C7. Flexión-compresión, el más frecuente, flexión cervical de gran magnitud que produce acuñamiento anterior del cuerpo vertebral. Generalmente no hay daño neurológico y es típico del conductor que choca contra un objeto fijo. Flexión-disrupción, la fuerza se aplica en la zona occipital de caudal acefálica, un mecanismo de tracción que produce lesión del complejo osteoligamentario posterior. A mayor compromiso de partes blandas, la lesión es más inestable. Hiperextensión-compresión, empuje en extensión con una fuerza de cefálica a caudal, generando compresión en la parte posterior de la columna. Produce fracturas del arco posterior. Hiperextensión-disrupción, la fuerza se aplica de caudal a cefálica, bajo la mandíbula, por un choque violento, síndrome de latigazo. Compromete el ligamento vertebral común anterior, y si el disco se rompe totalmente, se produce desplazamiento y estrechamiento del canal raquídeo. Rotación, se asocia a otros mecanismos y determina una mayor gravedad de la lesión, es infrecuente aisladamente y provoca fracturas articulares y pediculares. Compresión axial, fuerza ejercida en la parte superior del cráneo, asociada a fuerzas de extensión y flexión. La fuerza axial pura provoca fractura del cuerpo vertebral por estallido, siendo C5 la vértebra más comprometida. 5. Fracturas toracolumbares. Estas fracturas se producen principalmente por accidentes de tránsito, caídas de altura, de pie o sentado, y aplastamientos. Clínica, dolor, contractura muscular, signos neurológicos, paresia, hipoestesias, alteración de reflejos osteotendinosos, compromiso esfinteriano y alteraciones de la sensibilidad perianal. Tratamiento, se basa en 3 niveles, de acuerdo con la gravedad, estabilidad y compromiso neurológico de la lesión. O reposo, relativo o absoluto en cama. O reposo más inmovilización externa, para fracturas mayores, estables o inestables que puedan estabilizarse externamente. O tratamiento quirúrgico, para descomprimir la médula y estabilizar la fractura. 6. Clasificaciones de fracturas vertebrales. Existen diversas clasificaciones para categorizar las fracturas vertebrales, lo que ayuda en el manejo y tratamiento. Clasificación de Dennis, basada en la teoría de las 3 columnas de la columna vertebral y evalúa la fractura con o sin compromiso neurológico. Nueva clasificación AO de las fracturas toracolumbares, considera parámetros básicos, clasificación morfológica, injuria neurológica y modificadores clínicos. O clasificación morfológica. AO diagonal fractura no estructural, menor, incluye subtipos como A1, A2, A3. A4 diagonal estallido completo. Tipo B, describe falla del complejo ligamentario posterior o del ligamento longitudinal anterior. Incluye
B1 diagonal disrupción de la banda de tensión transósea diagonal fractura oportunista. B2 diagonal disrupción de la banda de tensión posterior. B3 diagonal hiperextensión. Tipo C, describe desplazamiento o dislocación. No tiene subtipos y es consecuencia de la disociación entre los segmentos craneal y caudal, pudiendo combinarse con subtipos así es necesario. O injuria neurológica, en el estado neurológico al momento de la admisión se cataloga según el siguiente esquema. N0, neurológicamente intacto. N1, déficit neurológico transitorio, ya no presente. N2, síntomas radicular. N3, lesión incompleta de la médula espinal o algún grado de lesión de la cauda equina. N4, lesión completa de la médula espinal. Nx, el estado neurológico es desconocido debido a sedación o traumatismo cráneoencefálico. O modificadores clínicos, M. M1, fracturas con daño indeterminado a la banda de tensión. Es importante para diferenciar lesiones óseas estables de aquellas con insuficiencia ligamentaria, lo que ayuda a determinar la necesidad de estabilización quirúrgica. M2, usada para designar pacientes con comorbilidades, como espondilitis anquilosante o quemaduras que afectan la piel en la zona lesionada de la columna, que pueden influir a favor o en contra de la cirugía, en pacientes con indicaciones quirúrgicas relativas. Clasificación de Frankel para lesiones medulares, describe el nivel de función neurológica. OA completa, no se preserva ninguna función motora o sensitiva por debajo de la zona de preservación parcial. OB incompleta, sensibilidad preservada, pero la función motora voluntaria está ausente. OC incompleta, actividad motora no funcional, la función motora voluntaria es mínima y no es útil funcionalmente, con músculos clave a menos de 2 en la escala de gradación motora. OD incompleta, actividad motora funcional preservada, la función motora voluntaria es útil, y la mayoría de los músculos clave están en un grado igual o mayor de 3. OE normal, las funciones motora y sensitiva son normales, aunque pueden persistir reflejos anómalos. 7 condiciones específicas asociadas a fracturas vertebrales. Osteoporosis y osteopenia. Osteoporosis, enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una reducción de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva fragilidad ósea y susceptibilidad a fracturas. Osteopenia, situación teórica donde la densidad mineral ósea no es ni normal ni osteoporótica, la masa ósea es menor que su masa ósea máxima, pero aún no se considera osteoporosis. O fractura osteoporótica, se produce por un traumatismo menor, en cualquier localización excepto cráneo y cara, sin indicios de otras patologías distintas a la osteoporosis. Clásicamente, las fracturas vertebrales son las más frecuentes, junto con las del húmero proximal, muñeca y cadera. Mieloma múltiple, milímetros, y fractura vertebral. El mieloma múltiple es la neoplasia en la que es más frecuente observar fractura vertebral, afectando al 55 a 75% de los pacientes. Radiológicamente, estas fracturas son a menudo indistinguibles de las fracturas vertebrales osteoporóticas. Las neoplasias sólidas con metástasis vertebrales suelen presentarse como lesiones líticas, blásticas o mixtas, no directamente como fracturas. Enfermedad de Pad, es la tuberculosis de la columna vertebral. 8. Manejo y tratamiento. El manejo de las fracturas vertebrales se basa en el mecanismo de la lesión, incluyendo accidentes de vehículos motorizados, atropellamientos, caídas, saltos, ahorcamientos, traumatismos penetrantes o no penetrantes en cabeza, cuello o torso, traumatismos faciales, y víctimas politraumatizadas inconscientes. Fase prehospitalaria, es crucial mantener la alineación de la cabeza y el cuello en posición neutral, el cuello debe mantenerse estabilizado hasta colocar al paciente en una tabla espinal, con collarín cervical e inmovilización de la cabeza. Es muy importante ser cuidadoso al mover a un paciente que ha sufrido una caída, ya que un mal movimiento, como cargarlo como un costal de papas, puede agravar la lesión si hay una fractura desplazada. Servicio de emergencias, incluye un examen físico, que puede ser limitado, manejo del shock espinal y neurogénico, trastornos autonómicos y medicación para estabilizar al paciente antes del tratamiento definitivo. Estudio por imágenes, incluyen radiografías antero-posterior, lateral C1 C7 y transoral, boca abierta. Tratamiento definitivo, puede implicar reposo, inmovilización externa o cirugía, dependiendo de la gravedad, estabilidad y compromiso neurológico. 9 consideraciones importantes. Otras lesiones, siempre hay que tener en cuenta que un paciente con fractura vertebral puede tener otras lesiones asociadas. No todas las fracturas son quirúrgicas, no es una regla estándar que todas las fracturas deban ser operadas. Si no hay lesión medular y el grado de la fractura no es invasivo, se puede optar por no operar. Fracturas patológicas, las fracturas también pueden ser causadas por invasiones de tumores, ejemplo, mieloma, abscesos, en el cuerpo vertebral, lo que requiere un enfoque diagnóstico diferente.
guión bajo 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 gui